El nuevo Linux más popular del momento se llama CatchyOS. Tiene menos de 5 años de vida y ya lo coronaron como el nuevo rey de los videojuegos y la distribución más recomendada del año. Pero aquí está la verdadera pregunta, ¿vale la pena usarlo? ¿Que sea el más recomendado lo convierte, realmente, en la mejor opción para ti? En este video te voy a decir por qué CatchyOS puede ser lo mejor que le ha pasado a Linux en años, pero, al mismo tiempo, un peligro enorme si eres un novato. Hoy te aclaro sin filtros si este sistema realmente es apto para principiantes o si recomendarlo a ciegas es una completa irresponsabilidad. Vamos a iniciar. Creado para competir contra Windows y conquistar a los jugadores, CatchyOS busca una sola cosa, el máximo rendimiento. Para lograrlo, exprime cada componente de tu hardware. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que eso mismo fue lo que retrasó a Linux durante años y lo mantuvo como un sistema de nicho? Acompáñame a verlo a fondo para que entiendas exactamente a qué me refiero. Antes de empezar, si eres un novato y buscas revivir tu computadora o jugar, por favor, no te asustes. Todos los Linux son diferentes. La experiencia puede cambiar desde instalar aplicaciones con un solo clic, hasta tener que usar comandos en una terminal. Hoy mi trabajo es mostrarte si Catchy es realmente el camino más fácil. Y si eres un veterano, quédate, porque hoy vas a ver el panorama actual desde la perspectiva de un principiante. Yo no lo soy, pero sé cómo se siente. Descargar CatchyOS y copiarlo en una unidad USB es muy sencillo con herramientas como Etcher. No nos vamos a detener en eso, porque lo verdaderamente importante viene justo después, cuando el sistema te pone a prueba. Vamos directo a encender la computadora. Al introducir el USB, CatchyOS inicia en modo escritorio tras unos segundos. Te recibe una pantalla de bienvenida simple. Damos clic en instalar, elegimos idioma, ubicación, teclado, siguiente, y seleccionamos borrar disco. Hasta aquí, todo fue extremadamente fácil. Pero justo aquí es donde las cosas se empiezan a complicar con la elección. CatchyOS te permite elegir la apariencia y el entorno de tu computadora desde el mismo instalador. Para un apasionado, tener 10 opciones de escritorio es el paraíso. Pero si eres alguien con poco tiempo o experiencia, te van a saltar las dudas, ¿cuál es la mejor interfaz? ¿Y si elijo mal? Imagina que por error seleccionas un gestor de ventanas avanzado, te vas a topar con una pantalla donde nada es intuitivo. Supongamos que decides ir por lo seguro y eliges Plasma, lo más parecido a Windows. Pero pasamos a la siguiente opción, paquetes. Una lista con nombres raros. El problema es que si eres novato y se te ocurre seleccionar, por ejemplo, Nome y luego LXDE al mismo tiempo, vas a romper el sistema antes de iniciar, generando iconos duplicados y pantallas congeladas. ¿Cómo evitar estos dolores de cabeza? Dejamos todo con la configuración predeterminada, damos a siguiente y listo. Sin embargo, aunque iniciamos la instalación en una máquina virtual limpia y no hicimos nada fuera de lo común, apareció un error. ¿Por qué? El instalador de CatchyOS puede dar problemas cuando el disco tiene un formato especial y tu BIOS arranca en modo Legacy. Es un fallo de Calamares, el instalador genérico. No es grave y se arregla simplemente reiniciando el instalador, pero si te pasa, ya sabes cómo resolverlo. Una vez que inicia CatchyOS por primera vez, nos recibe la pantalla de bienvenida. Nos da la opción de instalar programas, hacemos clic y notamos lo primero extraño, aunque la bienvenida estaba en español, esto de aquí está en inglés. En nada se parece a la tienda de aplicaciones de otros Linux populares. Entramos a ajustes y nos da la opción de instalar paquetes para juegos, pero aparece demasiada terminología técnica, paquetes huérfanos, servidores espejo, llaveros de seguridad. Vamos a lo básico, actualizar. Se abre una ventana de terminal, hace su trabajo y te pide presionar Enter. El gestor de núcleos que incluye es muy interesante. Te permite cambiar el núcleo de Linux, lo cual es genial si tienes, por ejemplo, una computadora vieja con tarjeta gráfica Nvidia. Puedes seleccionar un núcleo con soporte extendido y hacer que tu tarjeta rinda por más tiempo. Ahora, si todo lo que acabo de decirte te sonó a chino mandarín, o si por el contrario te pareció genial, ya estás un paso más cerca de entender de qué va CatchyOS. Como puedes ver, el sistema viene bastante limpio.
Casi vacío. ¿Cómo instalo aplicaciones? Buscamos instalar paquetes, seleccionamos el reproductor VLC, se abre una terminal flotante, presionamos la tecla S para confirmar y se instala. A partir de este punto, la computadora ya se puede usar para navegar y ver videos. De repente, aparece un icono de actualización abajo. Le doy clic, y otra vez, se abre la terminal pidiéndome confirmar con la tecla S. Pero falta lo principal, ¿cómo instalo aplicaciones de forma fácil y visual? Buscamos una tienda de apps conocida como Discover. No aparece en la lista principal, hay que ir a repositorios porque no se considera popular. La seleccionamos, se instala, y al abrirla, viene el golpe de realidad. CatchyOS no es compatible con Discover por defecto. Si abres su guía oficial, te redirige a la página de Arch Linux para que uses comandos de terminal para poder habilitar apps. ¿Se pudo evitar esto? Sí. Si en lugar de Plasma hubieras elegido GNOME en el instalador, este ya viene con su propia tienda integrada. Los desarrolladores pudieron agregar una App Store en Plasma también, pero no lo hacen porque CatchyOS busca un Linux tradicional, lo más limpio y ligero posible para lograr una optimización máxima. Dicen que generalmente hay dos razones para elegirlo: revivir una computadora vieja o exprimir cada fotograma en juegos. Pero aquí viene la sorpresa. CatchyOS es una distribución de actualización continua, rolling release. Si las aplicaciones evolucionan a tecnologías modernas como Wayland, tu hardware viejo podría tener serios problemas de compatibilidad. Esto no te pasaría en un Linux con actualizaciones más lentas como Linux Mint. Además, requiere descargas frecuentes y pesadas. En un disco pequeño o internet lento, la experiencia va a ser mala. ¿Y qué pasa con los videojuegos de última generación? Las pruebas demuestran que, en comparación con otros Linux como Bassite o Linux Mint, CatchyOS saca, como máximo, una ventaja de 10 fotogramas por segundo en algunos juegos. En la gran mayoría, empatan. Entonces, ¿cuál es su real ventaja? El verdadero secreto de CatchyOS está en la estabilidad de los fotogramas mínimos. Si tu tarjeta gráfica va muy forzada, vas a notar muchísimos menos tirones y más fluidez. En el día a día, las aplicaciones abren más rápido, consume menos RAM y ofrece un soporte casi inmediato para hardware moderno. CatchyOS es una obra de arte de la ingeniería. Para creadores de contenido, entusiastas y usuarios avanzados que aman modificar su sistema, es un Linux increíble que yo mismo usaría sin dudarlo. Mis respetos para su equipo. Hoy en día muchos creadores de contenido prefieren callar la verdad con tal de agradar a todo el mundo, pero yo no puedo hacer eso con ustedes. Creo que ahora mismo CatchyOS no es apto para novatos de verdad. Recomendarlo como primera experiencia sería irresponsable. Sus actualizaciones son constantes y si algo falla, requiere investigar en foros. Resolver ciertos detalles técnicos puede que para muchos no sea nada, pero para un novato que viene de Windows puede ser la tumba de su experiencia en Linux. Creo que es mejor arrancar con la seguridad de algo fácil como Linux Mint y ya con experiencia, dar el salto. Por eso en un próximo video te voy a mostrar la nueva lista de Top Linux todoterreno para el día a día sin dolores de cabeza. No te lo puedes perder. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que CatchyOS debería mejorar para ser más amigable, o prefieres que se quede así para no perder rendimiento? Te leo en los comentarios. Si este video te gustó, dale me gusta, suscríbete y compártelo. Yo soy Linux para Noobs y, como siempre digo, primero aprende a caminar con seguridad para después poder volar. Nos vemos en el próximo video.